y bienvenidos a un nuevo episodio de Clínica Verde Informa. En una votación innovadora, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el viernes un proyecto de ley integral que eliminaría el cannabis de la Ley de Sustancias Controladas y pondría fin a la prohibición de la planta por parte del gobierno federal durante décadas. Según discutido en nuestro pasado episodio, los legisladores en efecto votaron para legalizar el cannabis aprobando la Ley de Oportunidad, Reinversión y Eliminación de la Marihuana denominada como el Ley Moore Act, enfocada en la justicia social. El voto, aunque en gran parte simbólico porque el proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Senado, se produce solo 2 días después de que las Naciones Unidas dieran el paso histórico de reclasificar el cannabis como una droga menos peligrosa. La legislación podría abrir potencialmente una industria que ya de por sí está en rápido crecimiento. Genera miles de millones de dólares, crea oportunidades de negocios adicionales y entraría al comercio interestatal con el tiempo. La medida no crearía una licencia federal o un marco regulatorio federal. No obstante, los estados seguirían regulando el cannabis como consideren oportuno, sin interferencia federal. La ley Moore despenaliza y desclasifica el cannabis, dijo Randall Meyer, director ejecutivo de la Alianza Mundial para el Comercio del Cannabis. Permitiría a las empresas legales estatales operar en un entorno legal federal con deductibilidad de impuestos a las empresas y acceso a procesos legales. Y permitiría a los estados establecer su propia política sobre el cannabis, ya sea prohibición total o no. Sin embargo, la ley Moore no establece un marco regulatorio para el cannabis a nivel federal. Por lo tanto, desde la perspectiva de la industria, la ley Moore es solo un paso en un proceso más largo, dijo Fox. Menos de una quinta parte de los propietarios de negocios de cannabis se identifican como minorías, y solo aproximadamente el 4% son negros. Las tasas desproporcionadas de arrestos, condenas y la falta de recursos financieros hacen que sea particularmente difícil para las personas de color entrar en el mercado legal de cannabis. No creo que nada de lo que hemos hecho con el cannabis sea suficiente, dijo Yarus, director de equidad social de Exclusive Brands. Todavía tenemos gente que muere tras las rejas por delitos no violentos de cannabis. Pero dijo que la ley Moore sería un gran primer paso para despenalizar el cannabis y dirigir los ingresos fiscales a financiar programas de préstamos para pequeños negocios que son propiedad y están controlados por individuos social y económicamente desfavorecidos. Y ahora, ¿qué cree usted sobre la ley Moore? Comparta sus ideas en los comentarios. Gracias por sintonizar otro episodio de Clínica Verde Informa. Recuerda hacer tus órdenes más rápido y más seguro con Green Direct. Hasta la próxima. Vive verde.